Rolex y joyas presidenciales, allanamientos a Palacio y a la vivienda de la presidenta, pero ¿qué está pasando con la inversión privada en el país? Y en específico, ¿qué está pasando con el megapuerto de Chancay? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta al video, clic a la campanita y suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, vamos por esas inversiones del gigante chino. En medio de una nueva crisis política vinculada a los relojes de la presidenta Dina Boluarte, sus famosos Rolex, estamos realmente concentrándonos en lo importante que está pasando con la estabilidad jurídica del país, qué está pasando con la inversión privada y en específico qué está pasando con la construcción del megapuerto de Chancay en manos de un consorcio peruano-chino, una inversión de miles de millones de dólares. Esta semana la empresa líder del consorcio peruano-chino COSCO Shipping Ports, la China COSCO Shipping Ports, ha dado declaraciones a partir de los cambios regulatorios que se buscan hacer desde la parte peruana, desde el Estado. Y lo que ha dicho es que estos cambios ponen lamentablemente en riesgo miles de millones de dólares en inversión. Pongamos en contexto, a ver, el megapuerto de Chancay, que como ya habíamos dicho, va a ser la gran puerta de entrada para los productos del Asia-Pacífico. Nuestro país se va a convertir en un punto central justamente del comercio internacional entre estos dos bloques, entre América Latina y todos los países del Asia. Y la inversión de esta infraestructura se ha dividido en varias etapas. Lo que se está desarrollando en este momento es la primera etapa de la construcción del puerto, que tiene como fecha final noviembre de este año. Es decir, dentro de pocos meses se terminará de ejecutar un monto de inversión de 1.300 millones de dólares. Eso es lo que comprende la primera fase de la construcción de este megapuerto, de esta mega infraestructura. Nada menos que 1.300 millones de dólares, que ya es un montón de plata y que ha sostenido, hay que decir, la inversión privada en los últimos años, sobre todo en el 2023, que el Perú enfrentó una recesión. Para que se hagan una idea, si no hubiésemos tenido la inversión que implicaba la construcción del megapuerto de Chancay en su primera fase, solo en su primera fase, la caída de la inversión privada hubiese sido mucho mayor, la recesión hubiese sido mucho más complicada. De alguna manera, esta inversión está sosteniendo la pobre inversión privada que tenemos en el país. Pero como les digo, es solo la primera fase del proyecto. A ver, el diseño del megapuerto de Chancay es mucho más ambicioso. Estamos hablando de que en su máximo esplendor, cuando llegue al máximo de su capacidad, la inversión en esta infraestructura será de 3.500 millones de dólares. Evidentemente, esto a lo largo de una serie de años, a lo largo de que el flujo del comercio internacional hacia el país vaya creciendo, porque esa es la idea, que el puerto se vaya fortaleciendo, que no solamente hablemos de una infraestructura portuaria, hablemos de zonas económicas especiales, hablemos de todo un ecosistema de comercio internacional alrededor de Chancay. Por eso es que el puerto, solo la infraestructura del puerto, es una primera etapa. La idea es que el puerto crezca mucho más, se haga mucho más grande y además fortalezca e impulse el desarrollo económico de toda esta zona. Incluso, y no se está contemplando esto dentro de las inversiones de 3.500 millones de dólares, incluso se habla ya de un ferrocarril, de un tren que vaya de Perú al Brasil, justamente llevando la carga que llega a nuestro país hacia los otros países de Sudamérica. El proyecto es mucho más grande, es mucho más ambicioso, porque así lo contempló en su momento COSCO Shipping Ports, pero lo que ha dicho la empresa china esta semana es que todas esas inversiones adicionales estarían en riesgo debido a los cambios regulatorios que pretende hacer la autoridad competente, que es la Autoridad Portuaria Nacional, la APN. A ver, pongamos las cosas en contexto. Hace más o menos 3 años, en el 2021, el consorcio peruano-chino solicitó unos derechos de exclusividad para prestar servicios esenciales una vez que se construya el puerto. Podrían decir, oye, pero ¿por qué se le va a dar solamente a COSCO Shipping Ports, a Volcan, que son las empresas que conforman este consorcio, los servicios esenciales? ¿Por qué otras empresas no pueden ingresar al puerto también a brindar servicios? Pareciera tener lógica, pero atención a lo siguiente, esta es una inversión netamente privada, es decir, donde hoy por hoy se construye el megapuerto de Chancay, antes no había absolutamente nada. No es una concesión, no es que ya existía el puerto de Chancay y se decidió concesionar esta infraestructura que
podía haber sido pública, como ocurrió con el puerto del Callao, a un privado para que decida fortalecerla por un periodo de años. Eso es una concesión, tal cual ocurrió con el puerto del Callao. No, la infraestructura del megapuerto de Chancay es totalmente nueva. Es decir, no había nada en ese territorio y el consorcio peruano-chino vino y decidió construir desde cero toda la infraestructura. Y es por eso que ellos dijeron, oye, para que esto sea rentable, para que esto sea un negocio, yo necesito que tú me brindes la exclusividad de los servicios. Es decir, una vez que la infraestructura esté concluida, yo tenga el derecho exclusivo de poder brindar los servicios. Es así que el negocio va a ser rentable para mí. Y Cosco ha sido muy clara en ese sentido. Ellos han dicho, sin haber tenido en ese momento los derechos de exclusividad que nos brindó la APN, la Autoridad Portuaria Nacional, que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, la autoridad competente, nosotros no hubiésemos podido definir, uno, si invertíamos en esta infraestructura, el monto de inversión, de cuánto se iba a ejecutar y en qué fase se iba a ejecutar, y el diseño del puerto. Esto era clave para hacer justamente el balance financiero. Entonces, era importante justamente saber si se entregaba o no los derechos de exclusividad para ver cuánto se invertía, cómo se invertía, en qué fase se invertía y cuán grande iba a ser el diseño de esta mega infraestructura. Así que en el 2021, la autoridad competente, la APN, decidió otorgarle los derechos de exclusividad para que otorgue los servicios esenciales en el puerto. Pero lo que hemos tenido recientemente, hace pocas semanas, es a la misma autoridad, ojo, la misma APN, que le dice, oye, no te podemos otorgar estos derechos, fue ilegal, fue un error administrativo, no debimos, perdónanos. Y bueno, claro, lo que dicen los chinos ahora, esta semana, es, oye, pero tú ya me habías dado estos derechos, ¿qué pasó? ¿Cómo de un momento a otro cambiaste de opinión? Y lo que dicen, uy, perdón, nos dimos cuenta, los amigos, una persona natural a través del estudio de la ICHEA, nos hizo notar que habíamos cometido el error. Esto es bastante llamativo y preocupante porque evidentemente afecta la estabilidad jurídica del país y puede ser que en el 2021 se haya cometido un error, pero no se puede advertir del error casi 3 años después y luego de que ya se han hecho inversiones por cerca de 1.400 millones de dólares. Esto es un sinsentido y así lo ha hecho notar no solamente Cosco Shipping Ports, sino también la propia Cámara Peruana-China, CAPECHI, que ha dicho que esto afecta la estabilidad jurídica, que esto es una pésima señal para los inversionistas y muchos dirán, no es nada, no pasa nada, igual va a salir. ¿Qué es lo que ha dicho APN? Que ha dicho que ya está elaborando un proyecto de ley para que justamente exista el marco jurídico y poder darle estos derechos de exclusividad al consorcio peruano-chino. Pero el consorcio peruano-chino dice, oye, voy a tener que volver a pedir los derechos y van a evaluar si me los dan o no me los dan y van a tener que presentar un proyecto de ley, es decir, que pase por el Congreso de la República y a ver si los congresistas lo deciden aprobar. Lo que se está dando es un ambiente de completa incertidumbre para una inversión que ya está en plena ejecución y que ya tenía un diseño, que ya tenía un plan y que, insistimos con esto, va a ser sumamente beneficiosa para el país. No solo por el monto de inversión que implica, que es tremendo, señores, hablamos de 3.500 millones de dólares, sino por lo que va a representar y en lo que va a convertir justamente a nuestro país de cara al comercio internacional con el Asia-Pacífico, porque no solamente estamos hablando de que el Perú va a comerciar con China, estamos hablando que van a venir productos desde el Asia, desde toda el Asia, hacia el Perú para ser enviados a otros países. Esa justamente es la clave que va a potenciar nuestro comercio internacional, además de toda la inversión privada que ya está entrando y además de todo el empleo que está generando. Estamos hablando de 7.500 puestos de trabajo en toda esta etapa de construcción. Lo que está en juego es realmente grande y así lo está advirtiendo la propia empresa, el propio consorcio y gremios empresariales, evidentemente como la Cámara Peruana-China, que también lo que ha dicho es lo siguiente. A ver, desde China la visión sobre el Perú es muy clara. Ellos quieren que el Perú se convierta en el segundo destino de las inversiones en Latinoamérica para ellos. Ven al Perú como un país sumamente estratégico.
Pero estas señales que se dan desde las autoridades, en este caso desde la APN, que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lamentablemente es sumamente negativo. Vamos a ver cómo se termina de resolver esto, porque dado que ha entrado la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a denunciar este supuesto vacío legal que se haya dado de manera incorrecta a estos derechos de exclusividad, esto va a pasar al Poder Judicial. Entonces, la APN va a tener que demostrar que se dio de manera irregular estos derechos de exclusividad y vamos a ver qué es lo que termina diciendo el Poder Judicial. Pero este es el problema. Así se le dé la razón a COSCO Shipping Ports, así se le dé la razón al consorcio peruano-chino, ya deja un mal precedente, porque estamos introduciendo a otro actor, a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. ¿Cuáles son las garantías que se dan para la inversión privada? Y entendemos nuevamente el caso de los Rolex, el caso de las joyas de la presidenta Boluarte, los allanamientos políticos o no, son temas importantes. Estamos en medio de una nueva crisis política en el país, pero no podemos desatender esto que es también realmente importante y trascendente, que es el flujo de inversiones a nuestro país. Y para que llegue ese flujo de inversiones a nuestro país, lo que necesitamos es estabilidad jurídica. Sin reglas de juego claras, ojo, sin un Estado predecible, lo que vamos a tener es lo que ya vemos hoy por hoy, es lo que ya vimos en el 2023, una inversión privada que no crece, una inversión privada que solo cae, menos jugadores en el mercado, ojo, y menos posibilidades de generar más empleo, menos posibilidades de generar mayor crecimiento, menos posibilidades de generar mayor desarrollo. Porque sí, estamos hablando de este tema porque no solo involucra una infraestructura importante como el puerto de Chancay. Hablamos de este tema por lo que significa hacia adelante para el país y para las inversiones y para el futuro justamente del desarrollo que queremos construir. Y lamentablemente esa agenda no está en este momento en manos de las autoridades. Vamos a ver cómo termina de resolverse toda esta controversia que en principio no tuvo que haber ocurrido, porque estamos frente a un escenario donde un día la autoridad me dice una cosa y me da las autorizaciones, y otro día, luego de que ya invertí, ya hice planes, ya hice alianzas, me dice otra cosa totalmente distinta. Es decir, todo un país bananero más preocupado en unos Rolex presidenciales, en unas joyas en Palacio de Gobierno, que está bien, que hay que preocuparnos, pero no preocupándonos de lo realmente importante. Y lo realmente importante tiene que ver con el futuro y el desarrollo económico de cada uno de los peruanos.